La voz de Dios es de las cosas más importantes que como creyentes podemos nosotros tener. Si algo nos sostiene a nosotros en la vida, va a ser la voz de Dios. ¿No ha notado que muchas veces nosotros estamos tristes, afligidos, y es la palabra de alguien la que nos levanta? La palabra de un familiar, la palabra de un amigo. Y si la palabra de un amigo, si la palabra de un familiar nos levanta, ahora imagínese la voz de Dios. La voz de Dios tiene el poder no solo de levantar, sino de restaurar. La voz de Dios tiene el poder no solamente de darte nuevas fuerzas, sino de liberarte. Y es su voz la que nos sostiene en momentos de dificultad y la que nos ayuda justamente a persistir en los desiertos más álgidos de la vida. No sé si le ha pasado que usted está pasando por un momento complicado y por un momento difícil y nota cómo Dios lo sostiene porque hay una promesa que se establece sobre usted que no se esperaba. Por eso David dice en el Salmo 119, verso 105: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Por más tinieblas que usted tenga en su vida, si la voz de Dios le abraza, usted va a tener luz en esas tinieblas. Por más complicado y más confuso que sea el laberinto que usted está atravesando en su vida, si usted escucha la voz de Dios, usted tiene una salida segura. Dice amén a eso. Por eso existen diversas formas en las que nosotros escuchamos a Dios. Escuchamos a Dios a través de la palabra cuando leemos la Biblia. Escuchamos a Dios cuando estamos aquí sentados percibiendo el mensaje de la palabra. Pero también escuchamos a Dios a través de algo que llamamos profecía. Y soy consciente de que esta forma en la que Dios habla, que es la profecía, ha sido una manera en la que la iglesia la ha manoseado la profecía, ha abusado de la profecía, ha manipulado la profecía, porque algunos hoy en día, todo el mundo dentro del ámbito cristiano quiere ser profeta. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que los que se dicen que son profetas generan confusión. Entonces en muchos de los que escuchan son profecías que no se cumplen, son profecías equivocadas. Son situaciones donde te ves confundido porque te dicen algo que no está acorde con lo que tiene que suceder en tu vida. Por eso usted ve en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, verso 21, que dice: el Espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Y a través de este texto yo comprendo que no todas las profecías son de Dios, que hay profecías que van a ser inspiradas por un espíritu de mentira. Y cuando se inspiran por el espíritu de mentira es donde yo como creyente debo tener algo que la Biblia menciona, y es el discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es poder percibir, comprender, entender si lo que yo estoy escuchando de alguien viene de Dios o no viene de Dios. Por ejemplo, si alguien aquí viene y le profetiza a usted: dice Dios que te vas a morir, ¿usted recibiría esa palabra? No. Entonces yo percibo que eso no viene de Dios, porque Dios jamás profetiza muerte, Dios profetiza vida. Por lo tanto yo digo: yo no recibo esa palabra en el nombre de Jesús, porque lo que Dios tiene para mí es vida. Diga conmigo: Dios tiene para mí vida. Pero a pesar de todos los fenómenos negativos que ha sucedido con la profecía y con este ministerio, la profecía es vigente. La profecía es real dentro de la iglesia, porque el verdadero profeta o quien profetiza capta el mundo espiritual. Si tú estás aquí sentado en este lugar, es porque crees en lo espiritual. La iglesia es espiritual, como te lo he dicho varias veces, y capta el mundo espiritual dentro de la iglesia. Aquel que ha sido llamado a este gran ministerio de la profecía es de entender que así como tenemos sentidos naturales, tenemos sentidos espirituales. Hay un sentido espiritual del oír, del ver, del palpar, del gustar. Existen 5 sentidos espirituales, al igual que los existe de manera natural. Entonces, ¿cómo ve un profeta? Por ejemplo, el profeta Eliseo dice, y ahorita le voy a dar el texto, que vio ángeles como un ejército al pie de él para defenderlo del ejército enemigo. Oír. Veo en la Biblia un hombre llamado Samuel que desde niño escuchó la voz de Dios diciéndole: Samuel, Samuel. Escuchó a Dios, son los sentidos espirituales. Hablar lo vemos en todos los profetas.
Gustar. En la Biblia habla de un profeta que Dios le dice: come del rollo, es decir, de la palabra. Y dice que comió el rollo, las hojas. Y dice que él supo que estaba dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Es decir, gustó algo de manera espiritual. Y palpar es entender el mundo espiritual, como bien se lo he dicho en varias ocasiones. El mundo espiritual es más tangible que el natural. No podemos obviar y no podemos omitir el mundo espiritual. Y cada creyente, hijo de Dios, ha sido llamado para tener ya sea el don de profecía. Escúcheme bien, cada uno de ustedes aquí ha sido llamado para tener o el don de profecía o el ministerio profético. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:1 dice: deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Qué dice Pablo? Busque el don de la profecía. Y ahorita le voy a explicar bien esto. Los profetas están en el corazón de Dios. La profecía es de alto valor dentro de la iglesia. Por ejemplo, el Salmo 105, verso 15 dice: no hagan daño a mis profetas. También Mateo 10:41 dice: si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20 dice: créanle a sus profetas y serán prosperados. Cuando yo creo en una palabra que Dios establece sobre mi vida, esa palabra me va a prosperar a mí. Dice amén. Así que cuando yo estoy acá en el altar y lanzo una palabra, yo te digo: Dios te va a bendecir. Si usted dice amén y la cree, esa palabra te prospera. Si yo le digo a usted que en el nombre de Jesús, antes de que te termine julio, yo tengo fe de que va a suceder un milagro en su vida, y usted cree en esa palabra, usted va a ser prosperado por esa palabra. Si yo le digo a usted que no va a morir, sino que va a vivir, entonces usted va a ser prosperado por esa palabra. Y yo en esta noche vengo a declarar sobre tu vida una palabra que te haga prosperar en todas las áreas de tu vida. Porque en el nombre de Jesús, yo creo que tu familia se va a restaurar. Profetizo en el nombre de Jesús que tus hijos se van a restaurar, que ese matrimonio se va a restaurar en el nombre de Jesús. Creo que tu economía se va a levantar de esa racha de ruina que ha tenido en el nombre de Jesús. Que ese negocio va a prosperar y que esas puertas que necesitabas que se abren, se van a abrir en el nombre de Jesús. Si tú crees a la palabra, eres prosperado. Amén. Pero pastor, ¿qué es profecía? ¿Qué es eso de profeta? ¿Qué es profecía? Profecía es el medio de comunicación sobrenatural de Dios hacia el hombre. Es decir, Dios siempre habla en su eternidad, pero Él necesita canales humanos para que podamos escuchar su voz. Es decir, que yo no puedo escuchar a Dios tangiblemente. Yo no puedo escuchar en este momento qué está diciendo Dios allá en el cielo. Pero cuando Él toma un profeta, es decir, un canal humano, Él puede transmitir sus palabras a ese canal humano. Y entonces a través de ese canal humano se suelta una palabra de bendición para tu vida. Por eso muchas veces usted está ahí sentado y dice: pero ¿quién le dijo al pastor todo lo que yo hacía? Pero esa palabra era para mí. ¿O quién le dijo cuando oró por mí que yo estaba pasando por esto y por esto? Nadie me dijo nada. Sino que como nosotros nos convertimos en canales de Dios, Él hace descender sus palabras hacia nosotros para establecerlas sobre tu vida. ¿Y eso qué significa? El Padre te está diciendo: te conozco, sé lo que estás pasando, sé lo que necesitas. Y eso es profecía. ¿Y para qué es la profecía? Tiene tres propósitos: edificar, exhortar y consolar. Cuando hablamos de edificar es construir tu vida. Cuando hablamos de exhortar es estimularte, animarte para que dejes de hacer lo malo. Y consolar es alentarte en los momentos de dificultad. Comprendiendo esto, en el mundo profético hay varias imparticiones. ¿Qué es impartición? Impartición es entregar algo. Impartición es dar algo. Impartición es contagiar a alguien de algo que yo tengo. Y lo que dice la palabra es que la profecía es una impartición, es decir, que lo que hace Dios es entregar algo a alguien, es que Dios dé a alguien de lo que Él tiene. Cuando tú ves en la Biblia los milagros, los apóstoles decían, cuando Pedro y Juan miraron al paralítico, les dicen: mírame, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Eso es impartición. ¿Y qué le dio? Un milagro. Yo en esta noche no puedo solucionar tu problema. No puedo darte el dinero que necesitas. No puedo darte quizá la paz que tu alma anhela, pero puedo darte de lo que tengo interiormente. Y de lo que tengo te voy a dar esta noche.
Por eso he orado por este servicio. Por eso preparé el mensaje y por eso me esforcé con el equipo de trabajo para que hoy sea un tiempo especial para ti. Porque de lo que tengo yo te voy a dar. Te voy a impartir bendición. Te voy a impartir la paz que Dios me ha dado. Te voy a impartir lo que el Padre me ha dado. Como pastor lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Entendiendo esto, hay varias palabras en el hebreo que especifican más profundamente lo que es impartición. Y una de las palabras favoritas para mí de impartición es una palabra que se llama nataf. Y la palabra nataf es una palabra que significa dejar gotear cual lluvia. Dejar gotear como la lluvia. Describe un proceso lento en nuestra vida. Es donde hay una palabra profética que viene durante nosotros, pero se acumula. Por ejemplo, hoy Dios te habló algo y es una gota que se introduce en un recipiente de las bendiciones de Dios. La próxima semana viene alguien y te da otra palabra y es una gota que se introduce en el recipiente de tus promesas. Pero tú dices, pero ¿por qué no se está cumpliendo la palabra que Dios me dijo? Porque se está acumulando. ¿Alguien me está comprendiendo en esta noche? Se está acumulando. Cada palabra que Dios te ha dado a ti se va a cumplir en el nombre de Jesús. Muy probablemente tú estás en un punto donde dices, pastor, a mí me han hablado mucho, me han dicho que mi familia se va a restaurar, me han dicho que mi vida se va a levantar, que mi economía va a salir a flote, pero no veo nada. Han pasado meses y han pasado años y no veo respuesta. Parece que Dios se hubiera olvidado o me hubiera ilusionado porque no veo respuesta en sus palabras. Pero hoy quiero decirte que lo que está haciendo Dios contigo es que ha tomado cada palabra que te ha dado en el transcurso de tu vida y la ha estado acumulando en un recipiente. Y cuando ese recipiente esté a rebosar, como dijo David, mi copa está desbordando. Cuando ese recipiente esté desbordando, ¿sabes qué hace Dios? Te va a soltar absolutamente todo lo que te habló en el transcurso de tu vida. Prepárate porque Dios te va a sorprender con algo que no te esperabas. Te va a sorprender con bendiciones inesperadas, con bendiciones que ya habías olvidado, con bendiciones que ya habías dejado atrás, con bendiciones que pensabas que nunca iban a venir, en las cuales te sentiste triste, pero Dios está acumulando como una gota cuando cae en un recipiente. Tú pones un balde quizá en un lugar donde está goteando un grifo y al otro día cuando te levantes ese balde puede estar rebosando y no te diste cuenta a qué horas gota por gota hizo rebosar ese balde. Escúchame, eso es lo que Dios está haciendo. No te estás dando cuenta en tu desierto en cómo tu recipiente se está llenando. No te estás dando cuenta en cómo en medio de tu prueba tu recipiente se está llenando de cada palabra de esperanza de Dios. Pero estoy seguro que llegará un día en que esas fuentes que se acumularon serán como una represa que se soltará con fuerza sobre tu vida y sobre tu familia. Escúchame, Dios va a hacer contigo lo que prometió en el nombre de Jesús. Él deja acumular. Pero también hay una palabra que se llama masá, que significa la mano del Señor. Eso significa cuando Dios libera su peso sobre nosotros. ¿Y qué significa que libere su peso sobre nosotros? Nos da propósito. Entonces usted viene a la iglesia y empieza a sentir algo especial porque hay una activación en su vida. Entonces usted ya quiere servir, quiere predicar, le quiere hablar a todos sus amigos alrededor de Jesús, del Jesús que lo levantó, del Jesús que lo restauró. ¿Y qué significa eso? Eso significa la palabra masá, que es el peso de Dios sobre tu vida. Y eso representa, el peso de Dios sobre tu vida representa que Dios te da propósito. Diga conmigo, yo tengo propósito. Por eso Eclesiastés capítulo 3 versos del 10 al 11 dice: he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Por ejemplo, yo nunca quise ser pastor, porque yo veía a mi papá y a mi mamá. Yo los veía sufriendo, orando todo el tiempo, lidiando con la gente, etcétera.
Yo dije, no, esto está muy duro. Yo no tenía una impartición masá sobre mi vida. Pero un día mi papá me dijo, pastorea una iglesia. Yo le dije, yo no voy a pastorear ninguna iglesia. Hasta que dije, bueno, hagámosle. Me siguió la caña que me tenía de cumpleaños una iglesia, pero era puro cuento porque no había nadie. O sea, me tocó empezar desde cero. Y cuando yo empecé desde cero fue difícil. Pero a medida que fui caminando, hubo un momento en que Dios impartió el masá. ¿Y sabes qué significa? El peso de Dios vino sobre mí. Y hoy amo lo que hago. Tengo carga por usted. Oro por usted cada vez que estoy en mi oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando el peso de Dios viene sobre ti, encuentras propósito. Y hoy esa mano va a estar sobre ti. Amén. La siguiente impartición y la tercera es Navi, que significa fluir o brotar como una fuente. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 14 dice: no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. En la imposición de manos hay poder, ¿sí o no? Por eso hoy le vamos a imponer manos y usted va a recibir bendición en el nombre de Jesús. Se van a ir todos esos chuki que estaban a usted atormentándolo. Ahora usted va a recibir el poder de Dios. Dice, no, dice, por eso el apóstol Pablo le dice, no descuides el don que recibes. Y hoy se van a activar dones a través de la imposición de manos. Tú vas a empezar a ver visiones, a soñar sueños, vas a empezar a profetizar, vas a empezar a tener más sabiduría de lo normal, vas a empezar a tener una fe elevada, vas a empezar a tener discernimiento, vas a imponer tus manos sobre los enfermos y se van a sanar, vas a imponer tus manos sobre los cautivos y van a ser libres. Algo se va a activar en tu vida en esta noche en el nombre de Jesús. Ese es el Navi, ese es el fluir de Dios. Entendiendo esto, yo debo comprender de que cuando existe el fluir profético, hay algo que se llama logos y se llama rema. ¿Cuál es el logos? La palabra logos es todo lo que está en la Biblia. ¿Usted ha visto la Biblia? Esa Biblia, lo que está dentro de esa Biblia se llama logos. Todo lo que está ahí, en el original se llama logos. Pero también existe en ese logos un rema. ¿Y qué es el rema? Es la palabra inspirada por el Espíritu Santo que te transforma la vida. ¿A qué me refiero? Es como tener un balde de agua lleno. Ese balde de agua lleno es el logos, es la escritura. El rema es yo tomar un vaso de agua de ese balde o de ese recipiente y tomarlo para mí. Igual sucede con la palabra. Es decir, usted tiene la Biblia, la lee los salmos, lee los proverbios, lee los evangelios. Pero no sé si le ha pasado que llega un punto determinante en su vida donde usted ha leído ese texto 1000 veces. Y justo la vez 1001 usted lo lee y le cambia la vida. ¿Le ha pasado? Que usted leyó ese texto 1000 veces, pero justamente cuando lo lee, lo quebranta. Señor, esta era la palabra que yo necesitaba para mí. Ahora sí me levanto con fuerza. Dios restauró mi ánimo. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa una palabra rema. Que tú se la vas a decir a cualquiera y la gente va a decir, sí, es un texto normal, un versículo normal. No, no es normal. Ese texto me cambió la vida. Exactamente, el rema de Dios sobre tu vida. Por eso es que nosotros necesitamos todos los días, cuando leamos la palabra de Dios, buscar el rema. No lea la Biblia por leerla, busque la Biblia esperando de que Dios le hable. Dice amén. Por eso, en resumen, cuando usamos el término logos, nos referimos a la escritura en su totalidad, y el rema es lo que yo pueda absorber para mi vida a través de esa fuente de la escritura. Comprendiendo esto, quiero decirle que dentro de lo profético hay dos dimensiones. Está la dimensión de el que es vidente y está la dimensión del que tiene la palabra de Dios en su boca. Son dos corrientes proféticas. No es lo mismo un vidente a quien profetiza, porque la dimensión del vidente se ve en la Biblia como un observador, el que ve el futuro, el que puede abrir los ojos y saber muchas cosas de ti sin que yo lo sepa. Eso es videncia. Y en la unción del vidente hay visión. ¿Cuántos aquí tienen visión? ¿O no tiene visión? Si usted es una persona que tiene un negocio y lo ve como una empresa grandísima, usted es un vidente. Yo veo esta iglesia hoy, gloria a Dios por ella. Hoy la veo llena, pero un día tuve 10 personas.
Pero cuando tenía las 10 personas yo la veía llena. Hoy yo la veo llena, pero la veo multiplicada con 3 y 4 servicios más. Yo soy vidente porque veo más allá, tengo visión. ¿Y sabes qué significa la palabra vidente en el original? Uno de sus significados es contemplador de estrellas. Eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Lo sacó y le dijo: contempla las estrellas y cuéntalas, así será tu descendencia. Hoy Dios te está sacando del lugar donde te encuentras de estancamiento. Hoy Dios te quiere sacar del lugar donde te encuentras conforme. Hoy Dios te quiere sacar del lugar donde te resignaste y te está tomando de la mano y te está diciendo: hijo, contempla las estrellas, porque así como las estrellas son en cantidad innumerables, así como las ves multiplicadas, así voy a hacer con tu familia, con tu negocio, con tus proyectos, con tus sueños. Yo necesito que hoy usted se active con la evidencia de Dios, que deje de ser ciego y miserable en sus proyectos. No le estoy diciendo miserable, no, pilas. Le estoy diciendo que no tenga mente miserable. Aquí está bien, este negocito está bien. No, tú te vas a extender en el nombre de Jesús. Solo los visionarios tienen desafío. Los que son conformes y los que tienen mente miserable se quedan donde están. Ay, esta tiendita chiquita, hace 20 años que la tengo y me ha dado el sustento. Y alguien te dice: no, vecina, usted ya tiene clientela, multiplíquese. No, ay, no más, ahí estoy bien con mi tiendita de hace 20 años. Pero escúchame, alguien que tiene visión está dispuesto al desafío. No hay ni un solo visionario en esta tierra que no tenga desafío. Ay, es que qué pereza, es que con esto me va bien, pero si yo me multiplico, empezar a pagarle a empleados, empezarle a pagar a fulano, y es que más alto el arrendo y más altas las cosas. Los visionarios asumen desafío. Escúchame bien, yo estoy hablando con una iglesia que no está estancada. Deja de tener mente estancada, deja de tener una mente limitada. Empieza a creer y di: voy a visionar. Este negocio se va a multiplicar, esta tienda se va a convertir en un supermercado, y cuando sea supermercado lo voy a extender para que sea una cadena de supermercado. Yo necesito que alguien aquí pueda ser alimentado por la visión. La visión es la que marca la diferencia, porque muchos de nosotros envidiamos la gente que tiene mucho, pero no estamos dispuestos a visionar como la gente que tiene mucho. La gente que tiene mucho es porque visionó, porque se arriesgó, porque no se rindió, porque quizá de pronto tuvo un momento de quiebra, pero se levantó de esa quiebra y volvió a visionar. ¿Hay alguien aquí que tiene visión? Dios te va a volver a levantar aunque hayas quebrado. Dios te va a volver a levantar aunque hayas quebrado. Dios va a restaurar tu hogar aunque se encuentre en un momento desmoronado. Aunque tu hogar se encuentre desmoronado, Dios lo va a levantar. ¿Por qué lo cree, pastor? Porque yo estoy hablando con gente que visiona. No me quedo en la circunstancia. La circunstancia me dice: no vas a salir adelante. La circunstancia me dice: te quedaste en la ruina para siempre. Pero la visión me dice: hasta donde alcances a ver, hasta ahí vas a llegar. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí visionario? Amén. Entonces, cuando yo tengo la evidencia, mire lo que sucede en segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Dios abrió los ojos. Dios te va a abrir los ojos hoy. Mire, en estos días fui a comprarme unos pasteles, y cuando fui, yo sé que ese negocio tiene décadas, y es un chusito chiquito y vende parejo. Eso es lleno de gente. Y nunca se extendieron. Y yo dentro de mí decía: donde yo fuera el dueño de esta vaina, papá, esto estaría a nivel nacional. Pero ¿sabes por qué no se extendió? Porque no tenían visión. Porque no tienen visión. Porque lo que tienen fue un asunto de un chasquido de dedos que les dio fama en un momento y se quedaron ahí. Yo quiero que tú no tengas ese tipo de mente.
Yo quiero que tú seas una iglesia que lo que tienes lo quieras multiplicar, que lo que tienes lo quieras avanzar en el nombre de Jesús. Dice amén. Quiero decirle las puertas que generan, las promesas que generan puertas abiertas. Algo interesante que vemos en las Escrituras es que cada uno de los que fueron llamados para hacer historia no tenían la capacidad para hacer lo que tenían que hacer. Por ejemplo, Dios llama a Moisés y le dice: te voy a hacer libertador de Egipto. Y Moisés dice: no puedo ni siquiera así hablar. Le dice a Gedeón: tú vas a ser el libertador de Israel. Y Gedeón dice: yo soy el más pobre y el más débil de mi familia. Dios le dice a Jeremías: te haré profeta. Y Jeremías dice: no puedo porque soy demasiado joven, la gente no me va a creer. Escúchame algo: ¿quieres saber cómo discernir en lo que Dios te quiere usar? ¿Quieres saberlo? Porque no lo puedes hacer. Si Dios te dice algo y tú dices: pero esto no es lo mío, es en el área donde Dios te va a usar y te va a catapultar. Dios me dijo a mí: vas a ser pastor. Y yo le dije: no, yo no quiero ser pastor y no sé ser pastor. Y Dios diciendo: en esa área es que te voy a usar. ¿Qué te dijo Dios que ibas a hacer? En esa área Dios te va a bendecir. Por eso en las promesas de Dios la carne intenta interponerse. Por eso cuando Dios le dice a Jeremías: vas a ser profeta, Jeremías dice: no puedo. Pero Dios le dice una palabra: no digas. Lo que está tratando de decirles: no confieses lo que yo no pienso de ti, Jeremías. No hables con tu boca algo que yo no he dicho. Si yo dije que lo ibas a hacer, es porque lo vas a hacer. Si tú estás en esta noche y Dios te dice: te voy a levantar. Ay, Señor, no creo. Dios te dice: no digas eso, porque yo no he dicho que te vas a quedar ahí. Yo te estoy diciendo que te voy a levantar. Yo te estoy diciendo que te voy a levantar. Repito, yo te estoy diciendo que te voy a levantar. Ese es mi Dios poderoso. Tienes que mirar con los ojos del Espíritu. Y cuando yo tengo la unción profética, yo tengo el poder para establecer autoridad donde quiera que esté. Primero, la autoridad profética me da el poder para derribar. Segunda de Corintios 10:4 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Cuando yo tengo la unción profética, yo puedo derribar toda la mentira que el diablo me sembró en la cabeza. ¿Alguien dice amén? Vas a derribar esa mentira en el nombre de Jesús. Entendiendo que el enemigo establece fortalezas demoníacas en individuos, en familias, en iglesias, en ciudades, en naciones. Estas fortalezas se rompen a través de la unción profética. Lo segundo que hace la autoridad profética es desarraigar. Mateo 15:13. Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Todo lo que el diablo sembró en tu vida se va a arrancar en el nombre de Jesús. Esa depresión no la sembró Dios. Esa baja autoestima no la sembró Dios. Esa situación difícil no la sembró Dios. Y por lo tanto Dios la arranca. Porque todo lo que Dios no sembró se tiene que ir. En tu vida va a fluir el fruto del Espíritu. Pero también nos da la capacidad de destruir. La unción profética te lleva a ti a destruir los planes del diablo, pero también a construir. Y después de construir, plantar. Salmo 92:13 dice: trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Usted tiene unción profética para declarar sobre su casa. ¿A qué se refiere, pastor? Que usted tiene unción para establecer diseños sobre su familia. Si usted como mujer está lidiando con un hombre borracho, usted le va a soltar palabra de bendición, no palabra de maldición. Que llega a la casa bien borracho: aquí viene este borracho desgraciado. Claro, te vas a pudrir en el infierno, asqueroso. Vienes aquí, te vas a cambiar. Porque como tienes la unción profética, ¿sabes qué vas a hacer? Entra borracho: ahí viene un siervo de Dios. Ese hombre está hoy borracho por licor, pero un día estará embriagado por el Espíritu Santo. Tu palabra tiene poder porque eres profeta. Viene ese hijo rebelde y entonces viene rebelde, no hace caso. Tú le vas a decir: ese muchacho, ese hijo mío es un hombre de Dios.
aunque lo veas en el peor momento de su vida, pero en tu boca hay poder. Vas a dejar de maldecir a tu familia. Vas a dejar de decir: es que mi hijo es un rebelde que nunca va a cambiar. Es que mi hijo es un drogadicto que nunca va a cambiar. Es que mis papás nunca van a cambiar. Ahora, este dedo que usabas para señalar, vas a cambiar su dinámica, porque será un dedo para declarar bendición. En el nombre de Jesús vas a llegar a tu casa, y si tu casa está bajo situaciones difíciles, entras a tu casa a decir: esta casa tiene la paz de Dios, porque eres profeta y la paz de Dios tiene que llenar tu casa. Dígame si usted lo cree. En tu boca hay poder y vas a profetizar. Si estás pasando por una situación difícil, vas a declarar palabra de Dios sobre ti mismo. Estoy pasando por un momento difícil, pero Dios está conmigo. No voy a estar rendido, porque más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Tengo fuerzas del Señor y voy a seguir adelante y no voy a desmayar. Estoy desanimado, pero no me voy a quebrar, porque tengo palabra para declarar bendición. Así que hoy yo, como pastor, quiero establecer una bendición sobre tu casa esta noche. Quiero establecer una bendición sobre tu vida antes de ungirlo. Y quiero que cierre sus ojos y reciba esta bendición. Declaro en el nombre de Jesús que todo desierto que has estado atravesando, en el cual has sentido morirte, el soplo de vida del Espíritu Santo viene sobre ti en este instante. Todo desánimo que te estaba llevando a ti a querer dejar a un lado tus proyectos, a querer dejar a un lado tus sueños, ese desánimo hoy se quiebra por el poder de Jesús. Hoy te digo: despiértate tú que duermes, y levántate y sacúdete de tu frustración, sacúdete de tus fracasos, sacúdete de la situación difícil que te marcó y la que abraza. Suéltala y levántate en el nombre de Jesús. Declaro bendición sobre tu casa, declaro bendición sobre tu familia, declaro una economía prosperada. Declaro que toda brujería y toda hechicería y toda maldición que alguien haya levantado contra ti, hoy se corta en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra declaro que toda depresión y toda ansiedad que cobijó tu casa, cobijó a tus hijos, cobijó a algún familiar, hoy se arranca de raíz por el poder de la palabra, porque desde hoy yo estoy creyendo que entras a una temporada de cielos abiertos, que ese desierto termina en esta noche en el nombre de Jesús. Estoy profetizando por el poder de la palabra del Señor que toda visión gris que has tenido se cambia por una visión de color, que todo estancamiento que vino sobre tu vida se tiene que disipar, y esa montaña que se colocó enfrente de ti se tiene que quitar, porque Dios allana tu camino y despeja tu camino, y todo, absolutamente todo lo que has proyectado, todo lo que has soñado, todo lo que has dicho: Señor, dámelo, Dios te lo va a dar, porque la palabra de Dios dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios te dice en esta noche: no seas escaso, extiéndete al oriente, al occidente, al norte y al sur. Arriésgate, no tengas miedo, no vas a quedar en vergüenza. Ese negocio va a tener prosperidad. Ese negocio donde lo coloques, yo lo voy a bendecir. Te voy a librar de los envidiosos, te voy a librar de los maldicientes, te voy a librar de la vergüenza y de la humillación, porque cuando yo comienzo algo, lo termino, y Dios lo que comenzó contigo lo va a terminar. Comenzó contigo una familia y tu familia va a terminar en victoria. Comenzó contigo un negocio y ese negocio llegará a término fin con bendición y prosperidad. Dios comenzó contigo un proceso espiritual y ese proceso espiritual va a llegar a su plenitud máxima, donde tendrás todo lo que has anhelado para tu vida en el nombre de Jesucristo. Hoy yo estoy profetizando por el poder de la palabra de Dios que toda enfermedad en tu vida se rompe, que todo cáncer se desactiva en el nombre de Jesucristo. Yo estoy profetizando por el poder de Jesús que toda enfermedad que te quiera postrar en una cama se rompe, que todo problema cardiovascular, que todo problema de diabetes, que todo problema en los riñones, que todo problema en el páncreas, que
que todo problema en el hígado, que todo problema en los intestinos, que todo problema en los huesos, hoy, si tienes fe a la palabra, lo desintegramos en el nombre de Jesús. Y por las llagas de Jesús, tú y tu casa son sanos y disfrutan de larga vida sobre la tierra. Si tú lo crees, di amén en esta noche. Amén. Amén.